Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, UCIP. Esta semana, para compartir con ustedes dos entrevistas con Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, con quienes hace algunos días estuvimos reunidos compartiendo preocupaciones en cuanto a la necesidad de generar mayor afluencia turística para lo que queda del año que pueda compensar la caída de turismo durante la temporada estival que ha pasado. Así que luego de este corte vamos a la entrevista con Guillermo. Y en segundo término, con Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, para que nos explique un poco cuál es la situación impositiva de los comercios, cuál es la posición de CAME ante esta reforma que sería el impuesto a las ganancias, cuáles son los pedidos adicionales que se han hecho y principalmente cuáles son las propuestas que desde CAME se hacen para mejorar la situación tributaria de las empresas, que terminan repercutiendo luego en el costo de los productos y en el precio de los productos que recae también en el consumidor. Así que luego de un corte vamos con las dos entrevistas. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.ucip.org.ar. Nos encontramos con Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, con quienes estuvimos reunidos en estos últimos días compartiendo una preocupación que es el mantenimiento del comercio y el sostenimiento del empleo aquí en la ciudad de Mar del Plata en general y particularmente la promoción de la ciudad y la necesidad de esta promoción y de mantener el Fondo de Promoción Turística y su correcta aplicación. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, estuvimos conversando de temas no solo que nos preocupan, sino que son temas centrales en el desarrollo de nuestro sector en el marco de la pandemia que vivimos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes hoy la situación desde el lado del empleado, ¿no? Muchas veces desde la UCIP vemos desde el lado del comerciante, de los números que nos cierran, de los esfuerzos que están haciendo, pero ¿cómo ven ustedes desde el punto de vista del lado del empleado lo que le está sucediendo hoy en los comercios de la ciudad de Mar del Plata? Bueno, en principio lo que hay que decir para empezar a desarrollar el tema y plantear por qué es nuestra preocupación, y yo creo que tenemos una mirada muy acercada y conjunta sobre este tema. Vivimos tiempos extraordinarios y las respuestas no pueden ser respuestas ordinarias o respuestas comunes. Nosotros debemos agudizar no solo las políticas, sino la correcta utilización de los recursos para tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que se hizo un enorme esfuerzo de ambas partes y el Estado también contribuyó para el sostenimiento de los protocolos que permitieron desarrollar actividades a lo largo de este año y días que llevamos de pandemia,
donde vos sabés, Blas, que el 30% de las actividades de comercio han sido esenciales, y en el devenir de este tiempo hemos contribuido para que, mientras en Argentina las fases se sostenían, en Mar del Plata pudimos no solo anticipar aperturas, sino también horarios, los que permitió a todas luces intentar contribuir a la apertura de los comercios y el sostenimiento de la fuente de trabajo. Eso es un objetivo que nos propusimos y yo creo que que fue meritorio y tuvo importante éxito. Ahora viene la segunda parte, que es cómo acompañamos el crecimiento de la cuestión del devenir económico de nuestra ciudad. Es importante que Mar del Plata no ha retrocedido y que lenta pero ininterrumpidamente el proceso económico, o sea, el consumo en nuestra ciudad de Mar del Plata, el desarrollo y la posibilidad de trasladarse en nuestra ciudad, hace que el comercio vaya muy lentamente recuperando volumen que se necesita. E indudablemente, vamos al otro punto que nosotros fue motivo de una reunión que hemos celebrado y de algunos puntos de coincidencia. Todos sabemos que estamos a horas del cierre de las fronteras en nuestro país. Seguramente para entrar y para salir va a haber enormes restricciones producto de que el virus en su segunda ola está llegando a nuestro país y está llegando con mucha fuerza a un país vecino como Brasil. Por lo tanto, el desarrollo de la trama turística va a tener como escenario central la Argentina. Y cuando hablamos, y el escenario central de la Argentina, Mar del Plata es una plaza muy deseada. Por lo tanto, aquellos recursos que la ordenanza no terminó de hacerse entender que tenían que ser destinados al propósito de promocionar a la ciudad puertas para afuera, hoy deben ser revisados y puestos rápidamente en función de ese objetivo, porque el turismo sigue siendo una palanca de desarrollo en nuestra ciudad. Y el comercio, si bien no vive del turismo, tiene un enorme impacto en sus ingresos en el turismo. Semana Santa, fines de semana largo, vacaciones de invierno, la llegada de la temporada estival. Por lo tanto, Mar del Plata debe proponerse rápidamente recuperar el terreno perdido. Y en ese sentido, esos enormes recursos que vos seguramente vas a poder decir cuál es la cifra, pero sé que está por encima de los 200 millones de pesos, deben ser rápidamente aplicados. ¿Por qué? Porque generan sostenimiento de lugares de trabajo, tal vez nuevas aperturas de algunos rubros que están creciendo, como el alimento en pequeños formatos, sostenimiento de la fuente de trabajo, por ende, y trabajo estable y de calidad, que es el otro punto que nosotros hemos conversado. Esto sintetiza un poco nuestro espíritu y nuestra mirada frente a la segunda ola de pandemia que está avanzando en la Argentina. Para esta promoción que vos estás diciendo, justamente es lo que conversábamos 10 días atrás, la necesidad de este fondo de promoción turística, ¿no? Que de alguna manera siempre vino impulsado este reclamo por los sectores empresarios, que son los que realmente lo están tributando, pero encontramos una recepción muy grande por parte del sindicato, porque claro, es algo que afecta al comercio en su conjunto, y cuando uno habla del comercio en su conjunto es tanto el empresario, y sobre todo por la característica del comercio local, que es de empresa pyme, y que está codo a codo en el mostrador muchas veces con el empleado, como del mismo empleado que también tendrá incertidumbres en este contexto por la continuidad de su fuente de trabajo. Vos fíjate que nosotros tenemos que también comprender que cuando se habla de Mar del Plata y su 23% de su ocupación, y dicen, bueno, ¿cuál es la salida? Bueno, señores, estas son las salidas. Si hay un impuesto que se gestó, que se pensó, que se hizo una ordenanza, era justamente con un objetivo concreto. Pongamos que se desdibujó en el tiempo sin una mala intención. Bueno, pero hay que rever y redimensionar la importancia que tiene hoy ese impuesto. Dejemos atrás lo que ha pasado, pero si ese impuesto tenía un objetivo, esa contribución, ese aumento en el pago de un impuesto tenía un objetivo común que se dibujó, retomémoslo, porque si queremos terminar con la desocupación, hay que afectar los dineros justamente para la promoción y el desarrollo de espacios que generen empleo. Y el turismo genera empleo a corto plazo y a largo plazo. Esos millones de pesos deben estar reorientados nuevamente a su objetivo central, porque no se recupera el empleo en Mar del Plata con buenas intenciones, se recupera con decisiones concretas. Y esta es una decisión que no es novedosa ni viene a incorporar
un nuevo, un nuevo destino de dinero del empresariado, si ya lo está haciendo. Lo que hay que tomar la decisión de volverlo a su fuente natural, que es promocionar la ciudad para el desarrollo de su economía y por ende la generación de empleo. Y con esto termino. Por supuesto que siempre hay temor ante las pérdidas de la fuente de trabajo. Y todos sabemos que uno de los obstáculos que siempre hay que sobrellevar es cuando termine una temporada, porque nuestra aspiración es que se intente dejar después de la temporada la mayor cantidad de gente con empleo estable todo el año. Mar del Plata necesita turismo todo el año porque necesita empleo estable todo el año. Muchísimas gracias, Guillermo. A ustedes, muy amables. Saludos, Blas. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos, Garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Nos encontramos con el señor Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, para dialogar sobre algunos temas que se vienen planteando desde la CAME. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito cómo vienen tomando la CAME esta reforma impositiva y sobre todo en el impuesto a las ganancias, que hoy alcanza solamente a los trabajadores y que por ahí deja fuera a las empresas y puntualmente a las pymes. Sí, la verdad que el aumento del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias para que recién se empiece a pagar a los trabajadores en relación de dependencia a partir de 150.000 pesos, ese anuncio que está, digamos, por salir, nos parece algo positivo porque efectivamente había quedado desactualizado con respecto a la inflación y eso va a dotar de más poder adquisitivo a las familias y de más poder de ahorro, capacidad de ahorro. Pero también desde CAME estamos diciendo que tendrían que incluirse a los autónomos, a los trabajadores autónomos, porque hay muchas pymes que son autónomas y que necesitan ese alivio. El autónomo está en el peor de los mundos porque está entre la situación del monotributo, que tiene un impuesto único que cubre todo, y el autónomo que tiene muy pocos gastos deducibles y tiene una alícuota enorme, con lo cual nosotros siempre decimos de CAME que el que pasa de monotributo a autónomo cae en un abismo, que es un impuesto muy alto, que a veces o lo lleva a tener que, digamos, informalizarse porque no puede pagar más eso, o directamente termina quebrando en su negocio, ¿no? Y hay muchas pymes que son autónomos, que son profesionales o no, y que están registrados como trabajadores autónomos. Entonces, por eso decimos que este cambio impositivo también debería incluir a los autónomos. Este proyecto prevé también diferentes alícuotas de impuesto, ¿no? Y por otro lado, tampoco se han actualizado las escalas, más allá de que se actualice el mínimo no imponible, pero haría que todos caigan en las escalas más altas. Sí, hay un tema que tiene que ver con lo que está anunciado también, que está en el Congreso, que es retrotraer esa baja de impuestos que se había efectuado en el gobierno anterior, que este año regía el 25% de impuesto a las ganancias para las empresas. Y que ahora se empieza a debatir eso y que va a ser 25% para aquellas empresas que ganen hasta 1.600.000 pesos, si mal no recuerdo, por año, y después a partir de ahí hasta 3.200.000 pasa al 30%, y si supera eso ya pasa al 35%. Esa situación evidentemente genera, primero que eso traducido a moneda dura constante es una ganancia mínima, y después, por supuesto, si lo tenemos que actualizar por inflación, por supuesto que es un monto muy exiguo, con lo cual nosotros creemos que las pymes tienen que tener un régimen impositivo diferenciado, tienen que tener una situación de impuestos menor que una gran empresa, porque la productividad de una pyme es menor por la escala. Nosotros ya en Argentina tenemos, en general, de promedio de la economía,
un 30% de la productividad de los países desarrollados. Y si a eso le agregás lo que es una pyme, estamos en una situación de desventaja enorme. Por eso creemos que hay que tener un régimen impositivo diferenciado por tamaño de empresa, pero también por región. El interior del país también tiene que tener un régimen diferenciado. Y ahí, si me permitís, Blas, hago un punto a favor del gobierno en el sentido de que permitió una rebaja sustancial de las contribuciones patronales para las provincias del norte argentino, que llegan hasta el 80% para la incorporación de nuevos trabajadores tanto en la industria como en las economías regionales. Nosotros creemos que también tendría que incluirse en esa rebaja al comercio. El comercio es el principal, comercio y servicios, ¿no? Principal dador de empleo de la Argentina, y nos parece bien esa situación que de alguna manera compensa, o mejor dicho, más que compensa, facilita, ayuda a la generación de nuevos puestos de trabajo, y probablemente haya que extenderlo a otros lugares del interior del país. Decían recién esto de adecuar, de alguna manera, esto que estamos hablando del impuesto a las ganancias, ¿no? ¿No es necesaria también una reforma impositiva a nivel país, en un país donde hay 160 impuestos? Totalmente, es más que necesario. Hay un economista muy famoso que se llama Laffer, que hizo la curva de Laffer, lo que él demostró es que cuando la carga impositiva es tan alta, como en el caso argentino, ¿no? No se recauda más, sino que se recauda menos. En Argentina la presión impositiva es la segunda más alta del mundo. Estamos en 106% de la ganancia de presión impositiva, solo superado por las Islas Comoro de África con un 140%, y abajo nuestro, bastante lejos, está Eritrea con un 80%. Así que fíjate qué disparate que tenemos en Argentina, que tenemos, y te corrijo, ya estamos casi en 170 impuestos, ¿no? Okay. A nivel nacional, provincial y municipal. 160 teníamos hace un par de años atrás. Es decir, que realmente es agobiante. Y eso se explica con la otra contracara que hay, que es el 40% de informalidad en la economía. Nosotros en CAME decimos hay que tratar de generar menos impuestos de menor monto, pero que se paguen entre todos. Es decir, entre todos pagar menos en vez de pocos estar pagando mucho. Porque si no, lo que terminás si lo graficáramos como un carro, el carro llega al barro hasta el eje, no puede avanzar más con la cantidad de impuestos y la carga que tenemos. Por eso es tan importante tener impuestos razonables, pagables entre toda la economía, no solamente, repito, entre el 60%, y a su vez la contraprestación de servicios que tenemos que tener como ciudadanos y como pagadores de impuestos tiene que ser de servicios de calidad en seguridad, en justicia, en salud, etcétera, etcétera, en educación, que eso también es la contracara, ¿no? Porque cuando vos ves el otro esquema, el otro estudio que sacamos recientemente, que es la cantidad de delitos que sufren las pymes, te das cuenta que pagás una cantidad de impuestos enorme, pero a su vez necesitas tener seguridad privada, seguros de los autos o de los camiones altísimos. Es decir, se da todo casi te diría una doble imposición. Si además de los impuestos hay que duplicar todos los servicios, ¿no? de manera privada, con lo cual pagamos impuestos caros y tenemos servicios de baja calidad. Recién decía, la Argentina tiene el 106% de presión impositiva. Esto significa que uno tendría que pagar de impuestos, digamos, si paga todos los impuestos, tendría que pagar el 100% de la venta y aparte quedaría debiendo impuestos. No, está calculado de esta forma. Si vos, al final vamos a suponer una pyme que vende, no sé, 20 millones de pesos por año, gana 5% de eso, 1 millón de pesos, tiene que pagar 1 millón de pesos de impuestos. Es decir, para sacar líquido 1 millón, ya tiene que haber pagado 1 millón de impuestos. Okay. Es tan alto como la ganancia que tiene, pero de todas maneras, el consumidor también lo ve, porque mucha gente que nos debe estar viendo o escuchando son consumidores finales. Y el consumidor piensa que está pagando solo impuestos sobre el IVA, básicamente, que es el último eslabón. Sin embargo, el consumidor está pagando casi 50% de lo que compra son impuestos, porque hay ingresos brutos que son en cadena, es decir, son 3 o 4 veces cada vez que traspasa un producto de ingresos brutos, hay impuesto al cheque, que es el 1,2, o al débito y crédito bancario.
hay impuesto a las ganancias, etc. Con lo cual, cuando sumás toda esa carga impositiva, tenés casi el 50% son impuestos. De todo lo que comprás, de todo lo que consumís, incluso de los servicios públicos de la energía, prácticamente se calcula entre un 30 y un 40%, tanto de la luz como del gas, con lo cual es omnipresente la presión impositiva en la Argentina, y repito, no es solo la nación, también en esto participan provincias y municipios, ¿no? Por supuesto que digamos, lo que nosotros decimos hasta se aplica en un comercio de barrio. Si vos no vendés en un kiosco, ¿qué haces? ¿Subís los precios o los bajás? Bueno, los bajás, haces ofertas. Con el tema impositivo es lo mismo. Si vos no recaudás y no te dan los números, si seguís subiendo, vas a recaudar menos, porque la curva del Laffer muestra que cuanto más presión tenés, más baja es la recaudación. Entonces, hay que ensayar algo que tal vez no se hizo en los últimos 70 o 80 años en la Argentina, que es intentar bajar impuestos. Parece arriesgado, parece loco, pero funciona, y sobre todo funciona si acompañado con la rebaja de impuestos hay una racionalización del gasto, lo cual no quiere decir despedir gente, quiere decir simplemente gastar mejor y de forma más racional, ¿no? Por último, Pedro, en esta entrevista que hemos tenido como un diagnóstico sobre la situación impositiva a nivel país, y también en esto cómo el impuesto se traslada a los precios y también va en contra del consumo, ¿no? Porque va en contra del poder adquisitivo de la gente. Totalmente. Generando una rueda viciosa más que virtuosa. Para no quedarnos solo en diagnósticos, ¿cuáles son las propuestas que CAM está haciendo al respecto? Bueno, a ver, en el tema impositivo, y te termino con un solo dato del diagnóstico que es importante y la gente lo va a entender enseguida. La presión impositiva en el 2001-2002 era 16 puntos del PBI. El PBI es todo lo que produce un país. Hoy estamos arriba del 33 puntos, ¿no? Así que se duplicó, más que se duplicó, en una economía que creció del 2001 hasta ahora. Las propuestas tienen que ver principalmente, por un lado, con no penalizar, te diría eximir de impuesto a las ganancias la reinversión de utilidades. Sin inversión productiva no hay empleo posible. Hay empleo hasta que se colma la capacidad productiva. Eso directamente no, te deja excluida una cantidad de gente del sistema. Hoy se conoció la cifra del desempleo, que está en el 11 y monedas. Eso genera más de 2 millones de personas que se quedaron sin trabajo. Esas 2 millones de personas solamente van a poder volver a trabajar, no solo cuando se reactive la economía, sino cuando aumente la productividad. La productividad aumenta con la inversión. Si vos taxás, ponés el mismo impuesto a una persona que se lleva el dinero a comprar dólares bajo el colchón o hace cualquier cosa menos reinvertirlo en actividad productiva, no hay un incentivo en ese caso a la inversión. Ese es uno de los ejes principales. El otro eje es reducir la cantidad de impuestos, y reducir el monto de los impuestos de tal manera, de lo que te decía, de la incorporación de la informalidad. Pero también otro punto importante sería, para todo nuevo trabajador, ya sea nuevo o blanqueado, de cualquier actividad, tendría que el aporte patronal, la contribución patronal, y me atrevo a decir también todo tipo de contribuciones, tendrían que ser a cuenta del IVA, de manera tal de que sea un efecto neutro para el que incorpore ese trabajador o lo blanquea, y que a su vez incentiva esa unidad económica a también blanquear su facturación, porque de esa manera, al ser a cuenta de IVA, recupera de alguna manera lo que está pagando. Entonces, sería un efecto neutro, pero sería un efecto positivo, porque si no, esa gente sigue fuera del sistema. Y lo que nosotros necesitamos es, por la positiva, incorporarlos, no perseguirlos con una FIP represiva, sino tratar de que se incorporen por la positiva. Creo que por ese lado podrían empezar a encararse los ejes que tendría que encarar la Argentina para empezar a lentamente achicar, por un lado, la cantidad de informalidad y, por otro lado, empezar a aumentar la recaudación con una baja de las alícuotas que se están cobrando. Muchísimas gracias, Pedro. Esperamos contar nuevamente con vos en un próximo programa. Bueno, cuando quieran, Blas, muchas gracias. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar.
¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos, Garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Queridos amigos, hemos compartido con ustedes estas dos entrevistas sobre temas impositivos y tributarios y que giran sobre el mismo eje. Por un lado, la simplificación y la necesidad de la simplificación de los tributos. Y por otro lado, la necesidad de aquellos tributos, tasas o fondos que ya se están percibiendo tengan su correcto uso. Como decía el representante de CAME, hay muchos tributos que se recaudan, pero no hay eficiencia en ese gasto. Y no es una cuestión de un gobierno u otro, ya es una cuestión que viene desde hace muchos años en Argentina. Y por otro lado, dialogando con Guillermo Bianchi, la necesidad de la correcta aplicación y uso del Fondo de Promoción Turística, creado a tal efecto para promocionar la ciudad fuera de Mar del Plata y que aparte en este año, más que en otros, es necesario utilizarlo para la promoción de todos los fines de semana que quedan del año 2021. No solo pensando ya en la temporada 2022, sino pensando que la caída de turismo que hemos tenido en el 2020 debe compensarse con todos los fines de semana. Los comunes, los cortos, los largos, los turísticos, pero generar una mayor afluencia de gente de aquel turismo de proximidad que está a menos de 500 kilómetros de radio de Mar del Plata, y para ello es importante la utilización de esta herramienta de promoción creada y aportada por el sector empresario, que es el Fondo de Promoción Turística. Nos vemos la semana que viene, nuevamente aquí, en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, UCIP. Muchas gracias por acompañarnos.